Sonríen, pero algo en ellos no parece humano. Millones les tienen miedo. Algunos asesinos usaron su disfraz. Hay niños que aún sueñan con ellos. ¿Y si tu cerebro detecta algo que no debería estar ahí? Esta noche descubrirás el oscuro origen de los payasos. ¿Y por qué algunos jamás vuelven a verlos de la misma forma? ¿Por qué una figura creada para hacer reír termina provocando terror? ¿Por qué tantos niños lloran al verlos? ¿Y por qué, generación tras generación, los payasos regresan convertidos en protagonistas de pesadillas, leyendas urbanas y películas de horror? Lo extraño es que este miedo no afecta a unas cuantas personas. Millones alrededor del mundo sienten incomodidad, ansiedad o incluso auténtico pánico al ver una sonrisa pintada. Que aunque muchos creen que se trata solo de una simple fobia, la realidad podría ser mucho más inquietante. Porque detrás del maquillaje, las narices rojas y las risas exageradas, se esconde una historia oscura que mezcla psicología, casos reales, mitos perturbadores y secretos que pocos conocen. En tu canal Misteria, vamos a explorar el origen de este miedo y descubrir por qué una figura aparentemente inofensiva puede despertar algo tan profundo dentro de nosotros. Porque al final descubrirás algo que podría explicar por qué tu cerebro reacciona de forma extraña cuando ve una sonrisa pintada. Aunque hoy los asociamos con circos, globos y fiestas infantiles, los payasos no nacieron bajo una carpa. Su historia es mucho más antigua y extraña de lo que la mayoría imagina. Para encontrar sus verdaderos orígenes, tenemos que viajar miles de años al pasado. En diferentes civilizaciones antiguas ya existían personajes dedicados a provocar risas mediante gestos exagerados, bromas y comportamientos absurdos. En el antiguo Egipto, Grecia y Roma aparecieron figuras cómicas que entretenían a gobernantes y multitudes utilizando el ridículo como herramienta. Con el paso de los siglos, durante la Edad Media, estos personajes evolucionaron en juglares y bufones de corte. Su trabajo era divertir a reyes y nobles, hacer bromas y convertir los momentos más serios en espectáculos de humor. Pero había algo peculiar en ellos. A diferencia de cualquier otra persona del reino, los bufones podían burlarse de los poderosos sin ser castigados. Podían señalar errores, criticar decisiones e incluso decir verdades incómodas que nadie más se atrevía a mencionar. Eran entretenidos, sí, pero también impredecibles. Nunca se sabía qué harían, qué dirían o cuándo cruzarían los límites de lo permitido. Esa mezcla entre humor y comportamiento extraño provocaba fascinación, pero también cierta desconfianza. Detrás de las risas siempre parecía esconderse algo difícil de comprender. Y precisamente esa imagen de personaje impredecible terminaría convirtiéndose, con el paso de los siglos, en algo mucho más oscuro. Durante siglos, los payasos fueron vistos como personajes extraños, pero la verdadera transformación ocurrió cuando la ficción comenzó a mezclarse con la realidad. Uno de los casos más impactantes fue el de John Wayne Gacy, un asesino serial estadounidense que durante algunos eventos comunitarios se disfrazaba de payaso para entretener a niños y familias. Su personaje era conocido como Pogo el Payaso. Durante años, nadie imaginó quién era realmente detrás del maquillaje. Pero cuando su verdadera identidad salió a la luz, la noticia conmocionó al mundo. De repente, la imagen del payaso dejó de estar asociada únicamente con diversión y comenzó a relacionarse con algo mucho más perturbador. Aunque se trata de un caso excepcional, su impacto cultural fue enorme. A partir de entonces, numerosos relatos, películas y leyendas comenzaron a presentar a los payasos como figuras siniestras. Con el tiempo también aparecieron casos aislados de delincuentes que utilizaron disfraces de payaso para ocultar su identidad durante robos o actos de intimidación. Y como si eso no fuera suficiente, en distintas ciudades del mundo,
surgieron reportes de misteriosos payasos amenazantes que aparecían en calles, parques o zonas solitarias, observando a las personas sin decir una sola palabra. Muchas veces eran bromas o intentos de llamar la atención, pero las imágenes se viralizaban rápidamente y alimentaban aún más el miedo colectivo. Pero incluso después de todos estos casos, hubo una teoría mucho más extraña, relacionada con un personaje que millones de niños conocían. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más extraño. Durante décadas, Ronald McDonald fue uno de los personajes más reconocidos del planeta. Su objetivo era simple: transmitir alegría y diversión. Sin embargo, con la llegada de Internet, comenzaron a surgir todo tipo de teorías urbanas, rumores inquietantes e historias conspirativas alrededor de su imagen. Algunas personas afirmaban que había mensajes ocultos detrás del personaje. Otras aseguraban que su apariencia generaba una sensación de inquietud difícil de explicar. Con el paso de los años, foros, videos y cadenas en línea alimentaron estas historias hasta convertirlas en auténticas leyendas urbanas. Lo importante es aclarar algo. Nunca existieron pruebas reales que respaldaran ninguna de estas teorías. No había evidencia de conspiraciones ni de secretos ocultos relacionados con el personaje. Sin embargo, eso no impidió que miles de personas compartieran la misma sensación. Muchos afirmaban sentirse incómodos simplemente al verlo. No podían explicar exactamente por qué, pero algo en esa sonrisa exagerada, el maquillaje brillante y la apariencia artificial les resultaba perturbador. Mientras observas estas imágenes, pregúntate algo. ¿Te parece un personaje divertido? ¿O hay algo que te hace sentir extraño? Porque esa reacción no es tan rara como parece. Y esa incomodidad tiene una explicación que la ciencia lleva décadas intentando comprender. Entonces, si los payasos fueron creados para divertir, ¿por qué tantas personas sienten miedo, incomodidad o desconfianza al verlos? La respuesta podría encontrarse en la forma en que funciona nuestro cerebro. Uno de los conceptos más conocidos para explicar este fenómeno es el llamado valle inquietante. Esta teoría sugiere que los seres humanos nos sentimos cómodos con aquello que claramente es humano, pero cuando algo parece humano y al mismo tiempo resulta artificial o extraño, nuestro cerebro genera una sensación de alerta. Es como si detectara que algo no encaja. Y eso es exactamente lo que ocurre con muchos payasos. Tienen rostro humano pero modificado. Sonríen pero de una manera exagerada. Parecen personas normales pero al mismo tiempo no lo parecen. A esto se suma otro elemento importante: el maquillaje. Nuestro cerebro está constantemente analizando los rostros de quienes nos rodean. Gracias a ello, podemos identificar emociones, intenciones y posibles amenazas en cuestión de segundos. Pero cuando un payaso cubre su cara con pintura, gran parte de esa información desaparece. No sabemos con certeza si está feliz, triste, enojado o simplemente fingiendo. La sonrisa puede estar pintada incluso cuando la persona detrás del maquillaje no está sonriendo realmente. Y cuando nuestro cerebro no puede interpretar correctamente una expresión facial, suele reaccionar con desconfianza. También existe el factor de la imprevisibilidad. Los payasos suelen moverse de forma exagerada, actuar de manera absurda y romper las normas normales de comportamiento. Corren sin motivo aparente, aparecen de repente, hacen gestos extraños y reaccionan de formas inesperadas. Lo que para algunos resulta divertido, para otros se convierte en una fuente de ansiedad. Porque los seres humanos nos sentimos más seguros cuando podemos anticipar
lo que alguien hará a continuación. Tal vez por eso tantas personas describen la misma sensación al ver un payaso. No necesariamente sienten terror. Lo que sienten es que algo está fuera de lugar. Algo parece incorrecto, aunque no puedan explicar exactamente qué es. Tu cerebro está programado para leer rostros. Cuando alguien oculta su rostro detrás de una máscara de sonrisa permanente, algo deja de encajar. Y cuando eso ocurre, una pequeña alarma se activa en nuestra mente. Pero algunos creen que existe una razón todavía más profunda. Y ahora llegamos a la parte más inquietante de esta historia. Lo que vas a escuchar no está respaldado por pruebas científicas y debe entenderse únicamente como una teoría. Sin embargo, es una idea que aparece una y otra vez cuando se intenta explicar por qué tantas personas sienten rechazo hacia los payasos. Algunos investigadores del folclore, escritores de terror y aficionados a lo paranormal, creen que el miedo a los payasos podría estar conectado con algo mucho más antiguo que los circos, las películas o incluso la historia moderna. Según esta teoría, los seres humanos llevamos miles de años desarrollando mecanismos para detectar posibles amenazas ocultas. Y ciertas figuras parecen activar esas alarmas de forma natural. Piensa en ello por un momento. Un payaso tiene un rostro humano, pero no completamente humano. Tiene una sonrisa que parece felicidad, pero que muchas veces transmite algo extraño. Su presencia parece amistosa, pero al mismo tiempo genera desconfianza. Es como si nuestro cerebro recibiera dos mensajes contradictorios al mismo tiempo. Uno le dice que todo está bien. El otro le advierte que tenga cuidado. Algunas tradiciones antiguas describen personajes similares. Figuras que usan máscaras, ocultan su verdadera identidad y se mueven entre la risa y el miedo. Seres que parecen familiares, pero que esconden algo imposible de comprender. Quizá por eso, incluso hoy, muchas personas sienten una incomodidad difícil de explicar cuando observan una sonrisa exagerada que nunca cambia. Y lo más inquietante es que este patrón aparece una y otra vez en las historias de terror alrededor del mundo. Después de recorrer esta historia, resulta más fácil entender por qué los payasos siguen generando tantas emociones encontradas. Su origen se remonta a figuras antiguas que utilizaban el humor, la burla y el comportamiento extraño para entretener a quienes los observaban. Con el paso de los siglos, aquellos personajes evolucionaron hasta convertirse en los payasos modernos que conocemos hoy. Sin embargo, también vimos cómo algunos casos criminales reales contribuyeron a transformar su imagen pública y a sembrar nuevas inquietudes en la mente de millones de personas. A esto se sumaron mitos urbanos, teorías de Internet y leyendas que alimentaron aún más el misterio. Pero quizás la explicación más interesante no proviene de historias paranormales ni de conspiraciones, sino de nuestra propia mente. La psicología sugiere que el miedo puede surgir cuando algo parece familiar y extraño al mismo tiempo, cuando una sonrisa parece auténtica, pero también artificial. Y tal vez ahí se encuentra la respuesta más inquietante de todas. Tal vez los payasos no son aterradores porque sean monstruos. Tal vez son aterradores porque imitan demasiado bien a los seres humanos, sin llegar a parecer completamente humanos. Después de todo lo que escuchaste, tal vez los payasos ya no te parezcan tan inofensivos como antes. Tal vez la próxima vez que veas uno sonriendo frente a ti, te hagas la misma pregunta que millones de personas se han hecho durante años. ¿Estás viendo a alguien intentando hacerte reír? ¿O hay algo en esa sonrisa que simplemente no termina de encajar? Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Los payasos te parecen divertidos o inquietantes? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan los misterios que mezclan historia, psicología y leyendas oscuras, suscríbete a Misteria, porque el próximo caso podría ser aún más perturbador.